mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón. Y en la mañana con Dari, nace la conversación. A las 8:02, y antes de comenzar con nuestro invitado, vamos a recibir nuestro resumen de noticias de cada día desde la redacción de uvafm.com, uvafm 97.3, con el resumen de las informaciones del sur. Adelante. Buenos días desde UVA-FM y UVA TV HD para la mañana con Dari, una panorámica informativa del sur en la voz de Ramón Antonio Dateneiva. En San Juan de la Maguana, el departamento aeroportuario anunció el inicio de los trabajos correspondientes al proceso de asfaltado de la pista de aterrizaje del aeropuerto doméstico Granero del Sur en la provincia de San Juan de la Maguana, como se establecía según el cronograma de la obra. La institución explica que el proceso inició hace ya más de una semana con el primer paso, que es el asfaltado líquido o imprimación. En otro orden, en Villa Jaragua, la alcaldía del municipio de Villa Jaragua anunció el inicio del proceso de celebración de asambleas comunitarias con la finalidad de identificar las obras del presupuesto participativo municipal para el próximo año 2026. El alcalde Iván Aristide Medina Trinidad dijo que la gestión que encabeza se caracteriza por el cumplimiento de la ley 176-07 de los municipios y la 170-07 que instituye el presupuesto participativo municipal, así como el cumplimiento de las demás normativas con las cuales se garantiza la democracia participativa y la transparencia en el manejo de los recursos municipales. En otro orden, el encuentro realizado este miércoles entre representantes de la empresa Cemento Cibao, la alcaldesa de Tamayo, Juana Cristina Mateo, comunitarios y representantes de la cooperativa Santa Cecilia de Barranca, se constituye en una oportunidad para aportar al desarrollo de la comunidad de Barranca y zonas aledañas, dijo la ejecutiva municipal de Tamayo a propósito de un encuentro realizado en la referida comunidad. Juana Cristina Mateo expresó que según acuerdos arribados con la empresa, la cooperativa y comunitarios, se aplicará una cantidad significativa de los recursos que se otorgue, lo que facilitaría que se construyan obras que demanda la comunidad de Barranca. En otra información, la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA, anunció la realización de la tercera edición del Congreso Internacional UCATEBA CIU 2025, un evento que reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar el tema central de innovación en ciencia y tecnología desde una visión ética, con un enfoque orientado al desarrollo sostenible, la educación superior, la innovación y los desafíos globales contemporáneos. Desde UVA-FM y UVA TV HD para la mañana con Dari, una panorámica informativa del sur en la voz de Ramón Antonio. Buenos días. Estamos de regreso, son las 8:05 de la mañana. Esta es la mañana con Dari. Y en este momento recibimos de manera muy grata a nuestro invitado, don Carlos Segura Foster. Es gobernador o administrador. Administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, pero además miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, don Carlos, a la mañana con Dari. Gracias. El micrófono. Gracias. Muy buenos días. Me complace mucho estar por primera vez con ustedes. Concho, sí, por primera vez. Espero que no sea la única vez que tenga claro la suerte. De ninguna manera. Y que la próxima vez pueda encontrar a mi compueblana Eduarda aquí. ¡Ay, sí! Yo soy azuano. Yo soy azuano también, no somos compueblanos. No, tú eres del país, Dari. Espérate. Tú eres del país, Dari, porque tú en cada provincia que mencionamos, tú eres de esa provincia. ¿De qué parte de eso usted? La casa de mi mamá estaba en el barrio Mejoramiento Social, en la calle que sube primera hacia el Hospital Viejo. Yo soy de Azua, de un municipio que le llaman Peralta. ¿Por qué en Azua hay gente? No. ¿Por qué en Azua hay gente? El origen de mi mamá es de Peralta, del barrio arriba. Del barrio. Pues usted era vecino de los Filpos. Sí, que son del barrio. Amigo de los Filpos. Él que confirmando. Mi mamá era Ramírez. Pero yo somos Ramírez, yo soy Ramírez. Somos primos. Claro, Terrero Ramírez soy yo. Sí, pero yo me siento muy complacido con la invitación y cuando asisto por primera vez a cualquier medio que me presentan como ex administrador, a mí me complace mucho decir que yo hice una carrera de 40 años en el Banco Agrícola. Y antes de ser administrador. A esa institución llegué como mensajero. No me diga. El puesto de menor jerarquía para ese entonces, en el año 1960. Oye, eso. Por eso no. Duré 26 años ininterrumpidos en los gobiernos que no eran de mi partido. En los gobiernos de Balaguer. Tanto los de Balaguer como los del PRD. Y desde la posición más baja llegué a la posición número 3
gracias a oposición, a evaluaciones. Por tanto, a mí lo que me gusta es que me reconozcan como lo que yo hice para tener una carrera. ¿Usted fue administrador en el gobierno de Lionel? Sí, entonces yo reingreso en el 96 ya con el partido, De la Liberación en el gobierno de mi partido. Reingresé como su administrador general y al año Es decir, cuando el gobierno llegó, usted estaba afuera. Sí, a mí me pensionaron Ya usted estaba pensionado. cuando la crisis del 90. Ok. Sí. Cuando la crisis electoral del 90, a mí contra mi voluntad, me sacaron. Sí. Entonces los reglamentos establecían que si no había causa justificada tenía derecho a una pensión. Ya tenía 26 años ininterrumpidos, tenía derecho a pensión, aunque no tenía edad, apenas tenía 43 años. Usted era jovencito, eso fue un daño que le hicieron. Bueno, al año estaba buscando trabajo porque la pensión se me diluyó con la inflación. Pero que imagínese. hubo. Entonces, volví como su administrador en 96, en 97 me hicieron administrador general. Duré el resto del periodo 96-2000, volví a salir en el 2000, reingresé en el 2004 y duré hasta el 2007. Yo fui de los que salió en el 2007 y regresé entonces en el 2014. No regresé en el 12 por una razón especial de que mi esposa estaba confrontada a una situación de salud que me impidió reingresar. Tan pronto ya superó su inconveniente de salud. De nuevo. En febrero del 14 reingresé como administrador general hasta que concluyó el gobierno. Una pregunta, si nosotros hacemos una radiografía o una comparativa del Banco Agrícola que usted administró al Banco Agrícola que existe hoy en virtud de las informaciones que usted tiene, ¿cómo lo pudiéramos evaluar? Le hago la pregunta porque el ministro, él es administrativo de la presidencia, ¿cómo es, Paliza? Paliza, ministro de la presidencia. Ministro de la presidencia dijo hace unos días que el PRM va a dejar un país mejor que el que recibió. Bueno, esos son de los chistes ¿Cómo así? que confirman en la población que este es un gobierno enteramente divorciado de la verdad. Todo lo que hacen, hasta cuando hacen chistes como ese, es distanciado de la verdad. Porque aquí no hay una sola actividad que se pueda comparar entre lo que ellos encontraron y lo que existe hoy en día. Pero obviamente me dirigió la pregunta hacia la institución. Hacia la institución que usted dirigió, que usted conoce. Mire, cuando el PLD retornó al poder en el 2004, recuerden que el país había vivido una crisis bancaria. Y eso obviamente arrastró también al Banco Agrícola, que es una institución bancaria. Como consecuencia de esa crisis, el país firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la cláusula 8 de ese contrato se establecía la disolución del Banco Agrícola. En ese momento el Banco Agrícola fue recibido con una exigua cartera que no llegaba a los 4.000 millones de pesos, de la cual el 51% exactamente era una cartera morosa vencida. Por tanto, el Banco Agrícola comprometió el país a su disolución, dispuso después que los bienes, los activos del Banco Agrícola pasaran al Banco de Reserva. Al Banco de Reserva, que iba a asumir lo pasivo. Pero lógicamente en el gobierno de nosotros había gente que estuvo de acuerdo con esa decisión y otros que no estábamos de acuerdo. Personalmente yo dije a mis superiores que si querían enterrar el Banco Agrícola debían buscar otro sepulturero, porque a mí no me lucía ser el sepulturero de la institución. Por tanto, durante el gobierno de Leonel, el PLD con Leonel, se mantuvo esa situación de expectativa hasta que finalmente la superintendencia de bancos estableció una normativa. Bueno, si ustedes quieren seguir existiendo como institución captadora de recursos de terceros, ustedes tienen que cumplir unas normativas mínimas necesarias de las que están cumpliendo el resto de la banca nacional. Exacto. Por tanto, ahí en el 10, con la designación de un nuevo directorio y con ese concepto, comenzó el respeto de una institución que pasó a ser supervisada, al igual que la demás bancas, por la superintendencia. de Que antes bancos. no.
Entre comillas, exacto. Pero no tenía el seguimiento presencial La como a partir de formalidad. ahí se hizo. Pero eso se hizo medianamente, entre el 10 y el 14. Realmente quien encabezó la lucha por la permanencia del Banco Agrícola fue mi compañero, amigo y hermano Danilo Medina, que se proponía el rescate, porque Danilo desde la campaña 2000 tenía en su concepto el Banco de los Pobres, inspirado en Mohamed Yunus, que decía y estableció el eslogan de que el pobre también es buena paga. El pueblo no es mala paga. Entonces, Danilo se enfocó en el rescate de la institución para favorecer al campo, al mismo tiempo que creó una institución para el rescate de la pyme a nivel urbana, que fue Banca Solidaria. Banca Solidaria. Sí, fue una política muy bien pensada, diseñada. Pero Equilibrado. Banca Solidaria Y- se eliminó, ¿verdad? Bueno, no funciona. Se autoeliminó. Eliminarla y no funcionar es lo mismo. Entonces, de ahí vino que el Banco Agrícola entonces entró en un proceso con la creación de la Dirección General de Riesgo Agropecuario, que establecía fondos para el rescate de agrodosa, que es un seguro fundamental para soportar el riesgo de la producción agropecuaria, y por el otro lado la UEPI, que era el mantenimiento del programa de pinoración. Y finalmente, con el rescate, la introducción de tecnología Exacto. que se estaba ejecutando a partir de un programa conocido como PACA, que no era más que transferir al campo las medidas y el uso de tecnología que permitiera en las mismas áreas producir más. Exacto. Entonces, nos establecimos una política de rescate de una institución que ya le narré como la encontramos, que se había mejorado, pero que entonces nosotros establecimos claramente con la superintendencia que nosotros, esa supervisión que era virtual, nosotros la queríamos presencial. Y fue por ello que se fijó una presencia y un apoyo que nos permitió convertirnos en la 9ª institución financiera del país. Y bajo el siguiente concepto, como Danilo tenía la política diseñada para los pobres, nosotros conseguimos que los préstamos derivados de las visitas sorpresas no se le aplicaran a las normativas bancarias, Claro. Ok. que se Que manejaran tenía- separadas, Para administrar Para mejor facilidades. casa, que no fuera una especie de dádiva, porque eso tenía que llegar a través de asociaciones y de cooperativas. Exactamente. Es decir, que no había razón para que se les regaló, porque cuando se hacía una asociación se agrupaban 100, 150 hombres y mujeres. Por tanto, no había un beneficio. Entonces, un campesino, por ejemplo, que tenga por ahí, no tiene, por ejemplo, las garantías que exigen los bancos de No, todos esos requisitos. Entonces, los que no eran a través de la visita sorpresa, que eran para los más precaristas, se estableció una política de financiar todos los proyectos que fueran técnicamente factibles y económicamente rentables, con la protección del seguro agropecuario y con la supervisión estricta de la superintendencia. El estrés que nosotros pasábamos todos los años, teniendo que actualizar los estados financieros, la evaluación de la garantía, todo el ordenamiento bancario, nosotros hicimos de la institución una institución sólida. ¿Y ahora cómo está? Bueno, yo quiero definirla como lo he hecho en otros lugares. Lamentablemente lo convirtieron en una caja chica para los intereses partidarios del partido de gobierno. Lamentable. Yo- Y el año pasado, es decir, el año 2024, 2024. de las elecciones, fue lo que se dice la acabose, dicen en mi campo. Ujú. Porque más de 4.000 millones de pesos se dedicaron para comprar voluntades, torcer deseos de intención de voto y cosas parecidas. con el dinero del Banco Sí, Agrícola. Con más de 4.000 millones de pesos que fácilmente se pueden identificar. Y nada más que coger las estadísticas de este año. Eso Este no es año- demandable. a mí. Eso no es demandable hacia la institución y quienes No, administraban lo la que pasa es institución. que no se puede demandar en un país donde existe una Justicia justicia independiente. independiente que solamente mira para un lado. ¿Cómo vamos en temas agrícolas a nivel general? ¿Y cómo evalúa usted Pues- la gestión del Limber Cruz en el Ministerio de Bueno, Agricultura? lo primero es
que tienen una política basada en la mentira. Ellos dicen que este país está produciendo el 90% De lo Lo que que pasó. de la demanda de consumo de los alimentos, pero resulta y viene a ser que ellos están importando entre el 30 y el 35% de lo que se está consumiendo aquí. Por tanto, no hay más Hay cosas. una distorsión ahí. Hay una matemática que dice... Exacto. ¿Y cómo que si se está importando el 30%, nosotros estamos cubriendo un 90%? Exacto. Hay una ilogicidad. Entonces, ¿en qué ha devenido esa política? El descuido del campo, el perjuicio, el no privilegiar la producción nacional, en que habiendo privilegiado las importaciones, se ha perjudicado la producción nacional. Y puedo entrar en detalle renglón por renglón, y le doy cifras inobjetables, porque nada más hay que entrar a las páginas de ellos o del Banco Central. Para poner un ejemplo de lo que está en el tapete. Aquí el año pasado se importaron 214,000 toneladas métricas de arroz, que es el principal alimento de los dominicanos, y que eso significa el consumo de entre 4 y 5 meses. Cónchale. Alrededor del 35% del consumo de un año. Y aquí se está importando alrededor del 70% de la papa que se come el país. Y se está importando más del 65% de la habichuela que se come el país. Y se está importando la carne de cerdo entre el 80 y el 90% que requiere el país. Por tanto, se cae. Pero ya le expresé matemática. Matemáticamente, si usted aporta el 90% de producción nacional, ¿a quién le venden ese por ciento de 30% importación? de importación. Pero queda desmentido además, porque habiendo el país, por el descuido de ellos, producir menos, importar más, podría decir, bueno, pero si por lo menos los consumidores estuvieran comiendo barato. Pero es que los consumidores están pagando los precios más elevados de Más toda la historia por los caro. alimentos. Uno paga 40 y Por 50 pesos tanto, por un plátano. No hay que entrarle en muchas explicaciones para saber que es decir que el 90% de lo que se consume aquí de producción nacional se cae por la realidad. Porque las acciones se juegan por los resultados. Y si el resultado es que hoy la oferta ha hecho, óigame bien, hablé del arroz, Sí. aquí se está importando hasta batata, que en el campo de él, la batata se usaba para engordar puerco. ¿Cuál de ellos? Porque tiene muchos campos. Peralta. De Estamos hablando de Peralta. Señor Fauter, Raifi Luis, gracias, bienvenido. Sí. Mire, usted acaba de mencionar uno de los programas supuestamente modelos implementados por el PLD. No, realmente Medina. modelo. ¿Cómo supuestamente? Sí, la visita. Supuestamente. Voy a hablar de la visita sorpresa. No, es que aquí vinieron de otros países a ver el modelo que había dado su voy a resultado. hablar Está defendiendo su partido. Voy a hablar de la No, yo visita lo sorpresa sé. que fue. Yo lo conozco, él tiene 50 años. Yo lo conozco, él tiene 50 La años. visita sorpresa. A ver, claro. ¿Y a quién yo no conozco en este país? La visita sorpresa por este mismo gobierno fue desmontada porque igualmente era utilizada para beneficiar a los compañeritos del Partido de la Liberación Dominicana y muchos proyectos de estos que supuestamente estaban instalados en algunos lugares específicamente no existían. Entonces, todavía a esta altura, en pleno siglo XXI, veo que los miembros del Partido de la Liberación Dominicana se esposan de las supuestas visitas sorpresa. Yo me fano del éxito de las visitas sorpresa. Yo fui Y eran parte- sorpresas, de verdad. Sí, eran sorpresas. De verdad. Óigame, yo le estoy diciendo que yo ¿Estás no, poniendo en duda ahí? no falté a una. Le puedo dar los resultados de todo. Pero permítame yo explicar porque usted ha expresado una duda. Sí. Claro. No. Y- Aclare sus dudas. El actual gobierno No, presentó un informe donde estas visitas No, sorpresas Pero está yo- haciendo una réplica fueron un barata de la fracaso. visita Fueron sorpresa un de este fracaso. gobierno. yo le estoy diciendo a usted que el Banco Interamericano de Desarrollo y empresas auditoras, yo tengo la evaluación que hicieron de ese programa. El día y la hora le puedo compartir la dirección electrónica para que usted la... Pero vamos a partir de lo siguiente. Uno de los sostenes para arreglar los caminos
de este país, que hoy no están más adecuados que en toda su historia, era la fuente de ingresos que se derivó de la subasta de los permisos de importación. Entonces este es un gobierno que, como basó su campaña en mentira, en denostar todo lo que se hacía, donde las cosas se estaban haciendo bien, y pongo de ejemplo, excluyo, no criticaron al turismo, no criticaron a Zona Franca, y ahí están los resultados. Si algo pueden exhibir, son esas dos áreas. Pero en la agropecuaria, la principal promesa que ellos hicieron, en voz la tenemos grabada. Tan pronto lleguemos en los primeros 100 días, los alimentos van a bajar su precio en un 30% porque vamos a eliminar la subasta. Se eliminaron la subasta. La subasta le generaron al gobierno del PLD con Danilo 12,000 millones de pesos en 8 años. Un promedio de 1.500 millones de pesos por año que sirvieron para el apoyo al campo y para convertir a los productores nacionales en exportadores, pagándole inclusive la certificación que tienen que tener para ellos mismos exportar lo que producían. Hoy en día el gobierno, el presupuesto no recibe un chele de los permisos. Los importadores dicen que prefieren volver a la subasta porque con la subasta le salía por menos de la mitad de lo que le está saliendo ahora. Y el gobierno no está recibiendo un chele. En algún lugar se está recibiendo lo que cuesta esa diligencia. Entonces, ¿lograron reducir los precios? No. En diciembre del 20, a 4 meses, los productores de la principal zona de producción de vegetales, Constanza, estaba destruyendo su cosecha de zanahorias, remolacha, papa, porque no encontraban a quién venderle, porque inundaron este país de importación. Se lo digo en cifras. De enero a julio este país importó $1.000 millones en alimentos. De septiembre a diciembre, 2.100 millones de dólares en alimentos. Entonces, ¿cuál es la variable? Danilo predicaba con la visita sorpresa. Yo quiero que ustedes sean productores, pero que el valor agregado de su producción sea para beneficio de ustedes. Entonces lo voy a convertir, que ustedes también tengan una empacadora, tengan un camión para que ustedes mismos vendan y ustedes obtengan el beneficio que lo están sacando los intermediarios y los exportadores. Pero que tenemos que tener una certificación para poder exportar. Le vamos a pagar la licencia. Yo quiero decir, porque yo a mi amigo yo le digo, búsqueme la cantidad de peloteros que han sido firmados por equipos de Grandes Ligas. Sáquenme el porcentaje de los que han tenido éxito de llegar a la Grandes Ligas y de los que llegaron a Grandes Ligas, cuántos llegaron al Salón de la Fama. Y yo les voy a demostrar que con los proyectos que nosotros integramos a la visita sorpresa, los porcentajes fueron mejores. Y fueron mejores que los que firmaron para voceo. Y fueron mejores que todos los emprendedores de la ciudad para cualquier tipo de actividad. En toda inversión que se emprende, hay éxito y hay fracaso. Y si hay algo que puede llenarnos a nosotros de éxito, es que las plantas industriales de leche, que nosotros establecimos 5 en la visita sorpresa, de 12,000 raciones que suplían al principal más exitoso de alimentos, que es el programa de la tanda extendida de alimentación escolar. Esas empresas, esas 5 que eran de productores, que se convirtieron en dueños de su planta y que ellos mismos comercializaban, pasaron de 12,000 raciones que servían en el 2012 a 825,000 raciones cuando nosotros salimos del gobierno. ¿Saben qué pasó con esas plantas? En el año 21 aquí surgió una nueva planta para suplir alimentos y no hay que hablar de lo que pasó en el 21 en Inavía. Le quitaron el 50% de las raciones que tenían asignadas para asignárselo a una empresa de Popi que se creó en ese año.
Y dígame usted, amigo mío, ¿cómo pueden estar hoy en día si hicieron una inversión para suplir 800,000 raciones y le quitaron el 50% de su capacidad de venta? Pero ¿por qué uno no ve ese sector agrícola tirado a la calle? ¿Por qué uno no ve el sector agrícola tirado a la calle? Aquí le botaron muchísimo tomate y muchísima leche, le fueron a tirar al Y los Ministerio de cebolleros- Agricultura, y los cebolleros- a Danilo. Los exacto. cebolleros están exigiendo ¿Por qué? que le deben. Porque ellos aplican una vacuna. ¿Saben que hay productores de la oposición, verdad? Ustedes tienen conocimiento de eso. ¿Cómo así? Hay productores que pertenecen a la Pero oposición. no importa que sea la oposición. Lo que Las hay que ver protestas se dice producen. si es verdad o mentira lo que Ok, dicen. yo recibo protestas todos los días y he canalizado mucho de ellos a diferentes medios, pero aquí se ha aplicado una vacuna que solamente se sacan los casos, como sacaron ahora el caso de Senasa, cuando conviene sacarlo, Ah. pero cuando conviene políticamente, no porque tienen interés de hacer justicia, sino que es conveniente. Tenemos que hacer una pausa, don Carlos. Le quiero dejar una pregunta. Disculpen mi ignorancia. Yo no sé cómo se generan las deudas del gobierno con los productores. Ujú. Me gustaría saber cómo el gobierno, ¿Cómo esa mecánica? cómo es la mecánica de que los productores de cebolla o de tomate se endeudan con el gobierno dominicano. Es decir, ¿a quién le dan los productos? ¿A través de qué institución? De INEPRE, de qué sé yo qué. ¿De acuerdo? Vamos a una pausa. Estamos conversando con don Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola de República Dominicana y además miembro del Partido de la Liberación Dominicana. La oposición puede hablar la verdad. Sí, claro. Sí. Puede creo que tener la verdad. yo creo que va a depender del nivel de seriedad de quien hable. La oposición debe ir a supermercado y a campo. Vamos a una pausa, venimos ahora. No, porque La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari, nace la conversación.